pienso más que ayer. No sé cómo sucedió, no sé cómo sucedió. Hoy tengo el mundo al revés, porque en mi cabeza vos diste vuelta a mi razón. Hoy te pienso más que ayer, un mensaje visto soy, no soy nada para vos. Yo sé que tal vez fallé, pero no me pidas hoy que te olvide, porque no. En la noche te busco y no estás en mi cama de cielo.
Atin namin. Inanya namin. Fatality! ¡Qué melodioso! Melodioso. Ah, se van dulu. dígame. Se van dulu. Diosan tuh. Semana kami hasil tendre puba Rei guapa y te va semba en Brasil Aro pura que te cua que cuente vamos pero que te va a vira pote Timboyero a tape ario iba Upepe baisa o soñé morir Se camba Mira poder y si aquí niño del campo, sultana pudorosa, florcita de horizonte, aquí va mi canción. Estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro. Quisiera que tú sepas mi sin igual amor. Pensando en tu belleza, no hallo más tesoro, ni encuentro en esta tierra otra castiza flor. Selvática Azucena, coro que ya cuetepo, adiós de Betael. La más triste palabra que en mis labios suena, Coangarejendo, Asesina y Pacaite. Secáronse las flores de mi vergel soñado, Acapirupa y Tema, Upeselvo te uní. El robo porvenino, el juez, hoy te pamas el vivir.
partido muy difícil, el contrario juega también. Estuvieron con un hombre menos, pero se esforzaron el doble. Este empate, ¿tiene sabor a poco? ¿Es justo? ¿Cómo ustedes lo ven? Y la verdad que llevamos un punto sagrado, como se dice, que es de visitante. Creo que para mí fue un resultado positivo porque jugamos de visitante y por más de que el equipo contrario se quedó con un hombre menos, jugaron como si fuera que estábamos 11-11. Creo que es un justo empate. Creo que el partido estaba para cualquiera de los dos. Para la revancha, ¿qué hay que mejorar para sacar la clasificación? Y vamos a trabajar la semana, tenemos unos cuantos errores, creo que vamos a ir mejorando la parte de la pelota parada principalmente. La verdad que nosotros buscábamos el resultado positivo que era el triunfo, pero lastimosamente por la expulsión que sucedió cambió totalmente el panorama y por lo menos este empate tenemos todavía 90 minutos para poder cambiar esto. ¿Qué fue lo primero que se dijeron ahí en el Atuazú, como se dice, de cara a la revancha? Que nada más que descansar y venir con todo en la práctica y pensar positivo, que creo que si estamos los 11 el resultado puede ser distinto. Le dice a la afición, mejor dicho, Cristian, de cara a la revancha, de visitante, ¿se juegan todo el cartucho ahí? Nada más que pedirle nuevamente que nos apoyen, que confíen en nosotros, que nosotros vamos a dar todo de nosotros para poder traer los 3 puntos en casa. La verdad que no podemos decir que se festeja, es un resultado bueno. ¿Por qué? Porque no se perdió y este es un partido de 180, queda ahora 90 todavía, dependemos solamente de nosotros. La verdad que queríamos ganar de local, pero como el trámite del partido era un poquito complicado por la expulsión tempranera, yo creo que es bueno, aceptable, pero yo creo que igual teníamos que tratar y buscar la forma de ganar. Pero bueno, son cosas de fútbol, ya pasó, ahora nos queda trabajar esta semana, tratar de recuperar a los muchachos y llegar 100% al domingo. ¿Qué hay que mejorar para la revancha? Yo creo que primeramente la personalidad de querer jugar al fútbol, porque en el primer tiempo nos faltó eso de bajar, tocar, porque nosotros nos caracterizamos en tocar, jugar, ser rápido, agresivo. Y en esas cosas creo que nos faltó hoy el primer tiempo al menos. El segundo se valora muchísimo porque ya como te dije estamos con 10, pero ellos 2 veces por ahí llegaron, no crearon tantos problemas. Y valoramos el esfuerzo de los muchachos, pero nos falta un poquito más de carácter para tratar de ganar el partido. A la afición Juventud que se vayan a alentarnos el domingo, que se vayan con todo como siempre, que vamos a regalarle, si Dios quiere, la Virgen, una alegría. Y nosotros vamos a predisponernos esta semana el triple para llegar 100% y tratar de ganar. ¡Opa, ey! Wow.